Vamos a recordar lo que estábamos viendo aquí en Benítez la semana anterior y hemos estado hablando acerca de Dios. Una de las cosas que nosotros necesitamos es comprender la grandeza de Dios. Comprender qué tan grande, qué tan poderoso, qué tan santo, qué tan justo es Dios. Hace un momento, reciencito, pudimos cantar con nuestras voces al Señor. ¿Qué es lo que es alabar? ¿Qué es lo que es adorar a Dios? Según lo que dice la Escritura, es humillarnos delante de Él y reconocer la grandeza de Él. Reconocer y confesar lo que la palabra de Dios dice acerca de Él. Valorar lo que Dios es. Confesarlo con nuestras bocas. Creerlo en nuestro corazón. Y amarlo. Creerlo con nuestra mente y con nuestro corazón. Una de las cosas que más necesita la iglesia de hoy es conocer más profundamente a Dios. A veces nuestra fe es pequeña porque tenemos un conocimiento muy pequeño de Dios. A veces no tenemos palabras de alabanza porque no comprendemos cómo es Dios ni lo que Él está haciendo entre nosotros o en nosotros. Siempre debemos estar atentos a lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor y siempre nuestro corazón debe abundar de la palabra para que nosotros podamos conocer a Dios y poder verle obrar en nuestra vida. Dios está obrando alrededor nuestro. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. No damos cuenta que eso que está ocurriendo es la obra de Dios, porque muchas veces no conocemos tan profundamente a Dios. Entonces, quiero pedirles esta noche que reflexionemos en que necesitamos comprender más de la grandeza de nuestro Dios. ¿Qué es lo que enseñan principalmente las Escrituras? Las Escrituras nos enseñan principalmente dos cosas. ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que enseñan principalmente las Escrituras? Bienvenido, hermano. ¿Qué es lo que enseñan principalmente las Escrituras? Primero, lo que debemos creer con respecto a Dios. Y segundo, los deberes que Dios requiere de nosotros. Otra vez, ¿qué es lo que enseñan principalmente las Escrituras? Lo que debemos creer con respecto a Dios y los deberes que Él requiere de nosotros. Ahí se resume toda la enseñanza de la palabra. También podríamos decirlo de otra manera. Podríamos decirlo que hay otro aspecto que podríamos considerar. La palabra de Dios nos enseña cómo es Dios y también nos enseña cómo somos nosotros. Nosotros nos conocemos cómo somos a través de la Sagrada Escritura. ¿Qué clase de ser es Dios? Dios es espíritu, es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. A ver, todos repitan después de mí, por favor. ¿Cómo es Dios? Todos juntos. Dios es espíritu. Todos juntos. Dios es espíritu. Dios es infinito, eterno e inmutable en su ser, en sabiduría, en poder, en santidad, en justicia, en bondad y verdad. Ahora vamos a otra. ¿Hay más de un Dios? Todos juntos. No hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. ¿Hay más de un Dios? No. Hay solo uno, el Dios vivo y verdadero. Eso aprendimos. La palabra nos enseña que solo existe un Dios, pero sí existen dioses falsos, a los cuales nosotros, por causa de nuestro pecado, le concedemos la autoridad que le merece, que solo se merece Dios. No es que haya, el mismo apóstol Pablo, cuando habla acerca de la idolatría y acerca de la comida que se ofrece a los ídolos, el mismo apóstol Pablo dice, en realidad sabemos que solo hay un Dios. No es que existan esos otros dioses, son dioses falsos. Solo hay un Dios, el Dios que se nos revela en la Sagrada Escritura. Pero ¿cuál es el problema? Que aunque hay un Dios, nosotros pecamos porque le concedemos la autoridad
amamos y confiamos a otras cosas en lugar de Dios. Tratamos a otras cosas como deberíamos tratar a Dios. Regimos nuestra vida, controlamos nuestra vida, nos sometemos a muchas cosas que no son Dios. Y a Dios no le damos el lugar en nuestra vida. De eso necesitamos arrepentirnos. De eso significa alcanzar la salvación. Arrepentirme de no haberme sometido y vivido para Dios. Confiar en la obra de Cristo para el perdón de mis pecados y con la ayuda de Él vivir reconociendo, sometiéndome, confiando y amando solo al verdadero Dios. De eso se trata nuestra vida. Nuestra vida debe girar en torno a Dios. Esto puede sonar un poco, hay una expresión que mucha gente usa y es el fanatismo. El fanatismo a veces se tacha de fanatismo cuando decimos que nuestra vida solo se debe tratar de Dios. Y alguno podría decir, pero ¿cómo tanto? Solo Dios. A ver, ¿quién es Dios? ¿Acaso Él no es? No, Dios no es todo. Todo procede de Él. Pero creer. Muy bien, gracias. Porque decir que Dios es todo es panteísmo. La mesa es Dios, los cielos son Dios. No. Él dice que, muy bien, gracias, mi hermano. Perdón por malinterpretarle, mi hermano. Conociéndole, sabía que usted quería decir otra cosa. Y lo que quería decir nuestro hermano es que para nosotros Dios es todo. Pero la pregunta que quiero hacer, ¿acaso no es Dios el creador de todo? ¿Acaso no es Dios el sustentador de todo? ¿Acaso no estamos vivos por Dios? ¿Y acaso no moriremos un día por Dios? Entonces, ¿es correcto que Dios sea todo en nuestra vida o no? Claro. Entonces, de eso se debe tratar y eso es lo que debemos aprender. Como dijo el Señor, como dice el Shema Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces ahí se resume toda la ley, en este primer gran mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces es correcto entonces, hermanos, que lo que nosotros debemos buscar, escúcheme, lo que nosotros debemos buscar al ir a la Escritura, lo que nosotros debemos esperar cuando vamos a escuchar un sermón, cuando vamos a escuchar una enseñanza es, antes que cualquier otra cosa, aprender a conocer más a Dios. Aprender a conocer más a Dios. Hay muchas necesidades. Necesitamos cómo criar los hijos, aprender cómo criar los hijos. Necesitamos aprender cómo vivir el matrimonio, cómo hacer los negocios, cómo tratar con los problemas interpersonales, sí, pero todo eso se puede hacer como resultado de conocer verdaderamente a Dios. El que teme a Dios va a vivir de una manera que a Dios le agrade. Va a criar a los hijos de una manera que a Dios le agrade. Va a vivir su matrimonio de una manera que a Dios le agrade. Estamos aquí, hermanos, para conocer más a Dios. Amén. Ese debe ser nuestro fin principal cuando vamos a la Sagrada Escritura. Entonces, avancemos. La pregunta de hoy, permítanme un momentito. Permítanme, voy a ok. La pregunta de hoy, ya la voy a decir. Ok. La pregunta de hoy nos dice así. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? ¿Cuántas personas hay en la divinidad? 3. 3 personas. ¿Cuáles son? Muy bien. Podríamos decir en la divinidad. Divinidad es un sinónimo de deidad o de Dios. En la divinidad hay 3 personas. Escucha atentamente esta definición. En la divinidad hay 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora escuche. Y estas 3 personas son un solo Dios. No son la misma persona. Son un solo Dios. De la misma sustancia
iguales en poder y gloria. Ahora, hay que entender lo que significa la unidad de Dios. Dios es uno, pero conformado por tres personas. Pero también hay que entender la particularidad de cada una de las tres personas. Son un Dios, no son tres dioses. Son un Dios, pero en tres personas. Pero estas tres personas no son la misma persona, no son uno solo, son tres, pero están unidos y conforman no tres dioses, sino un Dios. Esta doctrina que vamos a aprender hoy día es muy importante porque es una de las enseñanzas más atacadas por las falsas iglesias del día de hoy y de todos los tiempos. La doctrina de la Trinidad o de la Santísima Trinidad. ¿Sí están conmigo? Amén. David, ¿sí está con nosotros todavía? Ok. Al Davidcito ya le estaba entrando sueño. En la divinidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estas tres personas son un solo Dios, de la misma sustancia, iguales en poder y gloria. Primeramente, aunque Dios es uno, existen tres personas. Estas tres personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estas tres personas son un solo Dios. ¿De dónde sacamos esto? Esto lo sacamos de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios enseña, escúcheme, vamos a ver algunos textos bíblicos. La palabra de Dios muestra claramente a estas tres personas y cuando las muestra en la Escritura, las presenta claramente en igualdad de posición y en igualdad de atributos. Cuando la palabra menciona al Padre, menciona al Hijo y menciona al Espíritu, los menciona como iguales en autoridad, en características, en atributos. A eso me refiero. ¿Ya? Vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura. Mateo 3, 16 al 17 nos habla acerca del bautismo del Señor Jesús. El Señor vino a la tierra en forma de un hombre, como un niño, creció. Y cuando ya cumplió la mayoría de edad de esa época, que era los 30 años, dice la palabra que él fue donde Juan para ser bautizado. Él no necesitaba ser bautizado porque el bautismo era una señal de arrepentimiento, pero el bautismo era una ordenanza de Dios. Por lo tanto, el Señor tenía que cumplir ese mandamiento. Aunque él no necesitaba ser bautizado, lo tenía que cumplir, primero, por obediencia al mandamiento que Dios dio a los hombres, y segundo, porque él se estaba identificando con nosotros. Entonces, cuando él es bautizado por Juan en el río Jordán, dice la palabra, Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí Mateo presenta al Padre, presenta al Hijo y presenta al Espíritu. Habla de que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, fue bautizado, habla de que el Espíritu Santo vino sobre él como paloma, y se escucha también después al final la voz del Padre. ¿Qué tenemos ahí? Las tres personas obrando juntas. Las tres personas unidas, trabajando juntas. Ahora, Mateo 28, 19, al final del Evangelio, se muestra al Señor que después de que resucitó, ¿sí están conmigo? No se me caigan de sueño, por favor. No quiero resucitar a nadie. ¿Ah? Como un tico que se cayó de la ventana. Así que cuando estén en la noche, y la culpa porque el culto es muy tarde, ¿ah? No se sentarán en una ventana. ¿Ya? Ok, entonces, tienen que ver la Biblia para saber por qué digo eso. Hay una historia ahí. Entonces, dice la palabra, exacto, en la Gran Comisión, el Señor después de que resucitó, se apareció a sus discípulos, se reunió con ellos y les dio una orden, que fueran a predicar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Y el Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Cuando dice en el nombre, recuerde algo que siempre quiero recalcar. Cuando la palabra dice en el nombre, quiere decir en la autoridad. Es decir, ¿con qué autoridad bautizamos? Bautizamos con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Claramente entonces en este texto está mostrando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen igualdad de autoridad. Pero a la vez son tres personas distintas. El Padre no es el Hijo, el Padre es el Padre. El Hijo es el Hijo y el Espíritu es el Espíritu. ¿Por qué digo eso? Porque hay algunos que creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pero lo creen de una manera incorrecta. Creen que son tres manifestaciones de la misma persona. Que Dios se manifiesta como Padre, o a veces se manifestó como Hijo, y a veces se manifestó como Espíritu. No, el Padre es uno, el Hijo es otra persona, y el Espíritu es otra persona, pero los tres son un solo Dios. ¿Por qué no son tres dioses? ¿Ha pensado usted eso? ¿Por qué no son tres dioses? ¿Por qué? ¿Sabe cómo sería si fueran tres dioses? Si existieran independientes el uno del otro. Tres seres independientes. Son tres personas, pero no existen de manera independiente. Todos son igual de eternos. Todos están unidos por la misma esencia. Por lo tanto, no son tres dioses, es un solo Dios. Entonces, también el apóstol Pablo, cuando se despide de los Corintios en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y acá hay algo interesante, ¿no? Aquí nombra a quién primero. Lo correcto es lo que nosotros decimos siempre, ¿no es cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí nombra Hijo, Padre y Espíritu Santo. Está mostrando que los tres son iguales en poder, en autoridad. 2 Corintios 13, 14. Al final de su carta, el apóstol da esta bendición que nosotros también, yo también pronuncio esta bendición a veces cuando despido el culto a la gente. Doy esta bendición a la iglesia: es la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En esta bendición de despedida, el apóstol Pablo dice a los hermanos que la gracia de Cristo esté con ellos, que Cristo les conceda su gracia, que el amor de Dios esté con ellos, que el amor del Padre esté con ellos y que la comunión del Espíritu esté con ellos. Necesitamos la gracia de Cristo, necesitamos el amor del Padre y necesitamos la comunión del Espíritu. ¿Quién es el que hace que tengamos esta comunión aquí? ¿Quién es el que ha hecho que hoy nuestro hermano Sebastián no haya resistido las ganas de estar aquí con nosotros en comunión? ¿Quién hace que nuestro hermano Medardito esté tan siempre alegre, queriendo cantar con gozo al Señor y elevando oraciones que derrama su corazón? ¿Qué hace que usted, a pesar del cansancio, quiera escuchar la palabra, quiera estar con los hermanos? La comunión del Espíritu. ¿Amén? Muy bien, sigamos avanzando. Ok. También el apóstol Pedro, en su primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2, en su primera carta el apóstol Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Miren, aquí nos dice, hermanos, que la obra de salvación, la obra de que para que una persona alcance la salvación, es de las tres personas de la Trinidad. Primero dice que el Padre nos escogió, elegidos según la presencia, es decir, elegidos según el preconocimiento de Dios. ¿Quién es el que elige para salvación? El Padre. Después dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Quién es el que obra para que nosotros
obedezcamos al Evangelio, creamos en Cristo, el Espíritu Santo. Y finalmente Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, por haber derramado su sangre, es aquel que nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿sí están conmigo? Para que alguien llegue a conocer a Cristo, para que alguien llegue a convertirse, es una obra tanto del Padre, tanto del Hijo, como también del Espíritu Santo. Entonces aquí el apóstol Pedro explica que la obra de salvación es una obra de la Trinidad y que los tres tienen parte en esta salvación. ¿Qué vemos en todos estos textos? Que las tres personas son presentadas con el mismo poder, autoridad y obrando juntas. ¿Algo va a decir mi hermano Sebastián? Algo que tuve hace un tiempito una media. O sea que entiendo que desde aquí, basándonos en esta doctrina, partiendo desde ahí, por ejemplo, que tus solos o todo eso ya están. Alguien que no cree correctamente en Dios no está creyendo verdaderamente en Él. Claro, entendiendo desde ahí puede parecer un evangelio, pero no es. No es. No es. Todos aquellos que, hermano, ¿cuáles son los pecados más, a ver mi hermano Sebastián, ¿cuáles son los pecados más graves? ¿Hay pecados más graves que otros o no? ¿O todos son iguales? Bueno, dice la Biblia que todos son pecados, pero Sí. el único pecado que Dios no perdona es la ofensa del Espíritu Santo. Bueno, independientemente de eso, ¿cuáles son los pecados más graves que se cometen? Más graves. O sea, hay El adulterio, dice acá. o sea, pecado chiquito y pecado grande. Todos los pecados son dignos del castigo de Dios, Claro, pero algunos son más graves que otros. Por ejemplo, comparemos la ley terrenal. ¿Robar una gallina es un delito o no? Claro, Sí. ¿Pero es lo mismo que matar a una persona? No. ¿Me comprendo? De lo mismo con la ley de Dios. Voy a dar un ejemplo. El Señor Jesucristo predicó en varias ciudades. Escuchen, para que ustedes entiendan que no todos los pecados son castigados iguales. No todos los pecados serán castigados, merecen ser castigados. Pero no todos merecen el mismo castigo. Algunos son más graves que otros. El Señor Jesucristo, cuando Él predicó aquí en la tierra, visitó varias ciudades. Entre ellas estaba la ciudad de Corazín, Betsaida y otras más. ¿Y sabe lo que pasó con esas ciudades? Cuando Él fue, le rechazaron. Y el Señor le dice, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, hace tiempo que los de Sodoma se hubieran arrepentido. Por lo tanto, el castigo para Sodoma será más tolerable que el castigo para ustedes. Sodoma fue castigada por su pecado, pero Corazín y Betsaida serán castigadas por su pecado y también por haber rechazado al Evangelio. Entonces, no todos los pecados serán castigados de la misma manera. ¿Cuáles son los pecados más graves entonces? Aquí mi hermano dijo adulterio, son pecados de los más graves, según mi hermano. Nómbreme algún, o ¿cuáles son los pecados más graves? Matar, ¿ya? Muy bien. Te has sacado 10 puntos. Con todo el amor que les tengo, todos los demás se han enfocado en los pecados que hacemos al semejante. Los pecados más graves son los que cometemos contra Dios. Matar a una persona, adulterar, son pecados graves. Pero Joyce dijo, negar a Dios es un pecado más grave. Y corromper la doctrina de Dios, decir algo incorrecto o creer algo o rechazar lo que la verdad dice de Dios, es un pecado grave también. Tanto como negar a Dios. Por eso la pregunta que hacía nuestro hermano acerca de los testigos de Jehová, los solo Jesús, que no creen en la Trinidad, ellos se están exponiendo a una condenación muy fuerte. Ellos no son cristianos verdaderos. No, pero basándonos en lo que Sí. explicas ahorita del versículo de Zenaida, Sí, exacto. entrarían ya, desde ya, en la justicia de Dios, entrarían ya en ese juicio. Claro, bueno, todos los seres humanos merecemos el juicio de Dios. Sí, pero... Seremos salvos los que nos arrepentimos y somos perdonados por Cristo. Pero a lo que vamos, lo que tú dices, mi hermano querido, es que justamente los hombres serán juzgados por todos sus pecados. Pero los pecados que ellos cometieron por negar a Dios, por pervertir la doctrina de Dios,
serán más graves. Eso dijo Jesús. Ujú. Ya, amén. Entonces la palabra de Dios nos enseña, como hemos visto a través de estos ejemplos. Gracias por la pregunta porque sirve para edificación de todos. Entonces, la palabra nos muestra en todos los versículos que hemos visto que tanto se presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu siempre, generalmente en esos versículos se presentan unidos, con la misma autoridad y trabajando juntos. Pero también la Escritura nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu son de la misma esencia, son iguales en poder y también iguales en gloria. No hay jerarquía entre ellos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en poder, son iguales en gloria y tienen la misma sustancia. La Escritura se refiere al Hijo y al Espíritu de la misma manera que se refiere al Padre. Se les trata de la misma manera. Vamos a ver algunos ejemplos. Salmo 45. Salmo 45, versículo 1 al 7, comienza con un cántico al rey. Y después habla de la novia que se va a casar con el rey, pero es una alusión a Cristo. Cuesta explicarlo un poquito, pero para poder entenderlo, escuche lo que yo voy a leer de este salmo. Salmo 45, ¿qué dice aquí? Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. ¿Y cómo le dice ahora a este rey? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Primero habla de él como un rey o como un príncipe valiente, y después le dice a él mismo, tu trono, oh Dios, es para siempre. Y a él mismo que le dice, tu trono, oh Dios, es eterno, le dice, Dios te ungió. Le habla como Dios, pero también le dice que Dios le ungió. Es como cuando David dice, dijo el Señor a mi Señor. Ese lenguaje no encaja para referirse a alguien de la tierra. Porque es incorrecto sería escribir así, ¿me comprende? Nadie dice, dijo el jefe a mi jefe. Bueno, ¿quién es el jefe? ¿Me comprende? Es como que le digo a mi esposa y la esposa. No, eso no tiene nada que ver. Pero en el lenguaje de Dios es que se le llama a Dios, Jesucristo, Dios, pero también se le dice que Dios lo ungió. Está hablando de Jesucristo, que Él, su trono es eterno y que el Padre le ungió con óleo de alegría. También, escuche atentamente. Juan capítulo 1. Si están conmigo, no se me distraigan, por favor. Concentrados. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Ustedes también ahí. En el principio era el verbo, hablando de Jesucristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después dice, este era en el principio con Dios, y por medio de él fueron creadas todas las cosas. Entonces, primeramente, se dice que después sabemos que ese verbo es Jesucristo, porque dice el verbo se hizo carne, versículo 14. Dice que Jesucristo era en el principio, ya existía en el principio. Y dice que en el principio Él era con Dios o junto a Dios, en comunión, en compañerismo, en unión. Y después dice que Él mismo era Dios en el principio. Y para rematar dice, después por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si Él es el creador de todo, luego Él ya no es un ser creado. Si yo digo que yo dibujé un cuadro, yo pinté un cuadro como antes yo pintaba, entonces yo no puedo ser parte de ese cuadro. ¿Me comprende?
Si yo digo que yo preparé una comida, yo no soy parte de la comida. Si dice que el Señor es el creador de todo y sin Él nada de lo que existe llegó a existir, significa que Él no es parte de esa creación, porque Él la creó. Sería absurdo pensar de otra manera. ¿Me comprende? También el apóstol, también la palabra, el Señor Jesucristo, cuando Él ora al Padre en Juan 17, antes de ir a la cruz, el Señor Jesucristo ora y le dice, y Él ora por nosotros, los creyentes también. Y Él le dice, ahora pues, Padre, mire lo que dice el Señor Jesús, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Él sabe que Él abandonó esa gloria cuando vino a la tierra. Y ahora Él le recuerda al Padre que Él quiere ser glorificado con la misma gloria que tuvo antes de venir a la tierra. Por lo tanto, Él está hablando de que Él existía antes de venir a la tierra. Y no solo eso, sino que Él había sido glorificado antes de venir a la tierra. Bienvenido, Gabriel. Qué bueno verle por aquí. Bendito el Señor. Tome asiento, por favor. Ok. Sin embargo, también, al Espíritu Santo también se le trata de una manera igual que a Dios. Dios no va a dejar que nadie ocupe su lugar. Él condena la idolatría. Si el Padre y el Hijo no fueran Dios, Dios estaría enojado por todo esto que dice aquí. Pero claramente Él no lo está. Dice la palabra que en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, la gente había sido transformada de tal manera por Dios que perdieron el amor por las cosas terrenales. Y dice que vendían sus propiedades y traían el dinero y lo daban a los apóstoles, los cuales repartían y daban a cada uno según la necesidad. Eso es algo maravilloso que el Señor hizo hace tiempo, como muchas cosas que Él hace en todos los tiempos y está haciendo ahora también. Entonces dice que Ananías y Zafira, que era un matrimonio, ellos tenían un terrenito, no un ternerito, un terrenito. Y lo vendieron. Y dice que tomaron una parte y dieron el resto. ¿Eso está mal? ¿Está mal eso? No. Entonces, no había una regla, no es un mandamiento de Dios que ellos tienen que vender la propiedad y dar dinero a la gente. Era un mandamiento de Dios que hay que ayudar a los pobres, sí. Pero el problema fue que ellos dijeron que eso que dieron fue toda la cantidad que recibieron cuando vendieron. O sea, ellos mintieron, dijeron que habían dado todo, cuando no fue así. El pecado de ellos fue la mentira. Mintieron. Si vendieron la propiedad en $5,000 y se atajaron 1,000, dieron 4,000. Y dijeron, hermano, vamos a dar todo nuestro dinero. No fue así porque se habían atajado 1,000. No era malo que se hubieran atajado algo ellos, porque era su dinero. Lo malo es que ellos mintieron. Entonces, miren lo que le dice el apóstol Pedro. Y dijo Pedro a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba en ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, primero dice que mintió al Espíritu y después dice que mintió a Dios. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Que el Espíritu y Dios es lo mismo. ¿Me comprende? Bueno, hay muchos textos más y vamos a ir entendiendo en la medida que vamos estudiando las Escrituras. Pero una cosa tiene que quedar clara. Esta doctrina, hermanos, no es algo nuevo. Es algo que la Iglesia, desde los comienzos, supo identificar y definir. La Iglesia, en la medida que fueron pasando los siglos, fue definiendo las verdades que aparecían en la Escritura. ¿Me comprende? Las doctrinas siempre estuvieron ahí. La Iglesia siempre las creyó, pero las fueron definiendo. ¿Cuándo? Cuando se presentaban dificultades o aparecían falsos maestros. En los primeros siglos se levantó un falso maestro llamado Arrio. Arrio era un obispo y comenzó a enseñar que Cristo no era Dios. Entonces, todos los obispos, los pastores, se unieron a debatir sobre eso y entendieron y llegaron a la conclusión de que Arrio estaba equivocado y fue condenado como hereje.
Y para poder afirmar la verdad de la Escritura, ellos elaboraron un credo. ¿Sí conocen el credo de los apóstoles? ¿Han escuchado hablar de eso? Pero ese no es. Ese es anterior. Otro credo, llamado el credo de Nicea, porque en la ciudad de Nicea donde fue elaborado. ¿No lo conocen? Este es el credo de Nicea. Escucha atentamente. El credo de Nicea fue elaborado para defender esta doctrina de la Trinidad ante la falsa enseñanza de Arrio. Y dice así, escuchen. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, que no tiene nada que ver con la Iglesia católica apostólica de hoy. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En este credo se dice claramente que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, porque la Biblia dice que el Hijo es engendrado del Padre, pero eternamente. No significa que haya sido creado, sino que comparte la naturaleza del Padre eternamente. Por eso dice, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, dice la palabra. Pero dice, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Entonces, claramente, ¿cuál es el punto aquí, hermanos queridos? ¿Por qué aprender esto? Ay, ¿por qué, pastor, nos da un mensaje más de ánimo, más una exhortación? También, ya habrá tiempo. Ya hay tiempo en la medida que Dios nos va dando la palabra. Pero esta doctrina, hermanos, escúchenme, jóvenes, señoritas, niños, niñas, escuchaos con atención. Por favor, para la próxima hay que guardar la distracción, ¿ya? Porque estamos escuchando la palabra de Dios. La palabra es Dios hablando, ¿no? Los profesores se enojan cuando los alumnos no prestan atención, ¿no es cierto? O cuando no prenden, mejor dicho, ahora, cuando no prenden la cámara. También Dios se enoja cuando Él está hablando por medio de su mensajero y nosotros estamos distraídos por un perrito. ¿Ok? Amén. Entonces, hermanos queridos, esta es una doctrina claramente enseñada en la Escritura. Claramente enseñada. La cual debemos creer y entender claramente y defender esta doctrina de los ataques modernos por falsos grupos cristianos como los Testigos de Jehová, los apostólicos del nombre de Jesús, los mormones, etc. Y debemos entender esta doctrina porque la palabra de Dios nos va a demandar nuestra adoración tanto al Padre, al Hijo, como al Espíritu. Debemos someternos al Dios verdadero, adorarle y amarle. Es un pecado no amar a Dios. Es un pecado no glorificarle. Es un pecado no amar al Padre, no amar al Hijo y no amar al Espíritu. Debemos conocer y amar al Dios en el cual decimos creer. Amén. 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 Demos gracias al Señor por esta palabra. Te damos gracias, Padre bendito, por esta hermosa palabra que hemos recibido. Gracias, Padre eterno. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu. Porque Dios eterno, porque a través de la Escritura tú nos enseñas a conocerte en tu grandeza, en tu poder, en tu gloria. Tú eres el único Dios verdadero, existente desde la eternidad y para toda la eternidad, por siempre, desde siempre y para siempre, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres eternos personas que conforman un solo Dios. Que podamos nosotros, Padre, amarte a ti, amar al Hijo y al Espíritu y someternos al Padre, el Hijo y el Espíritu de la misma manera. Ayúdanos a amarte y a confiar en ti. Ayúdanos a que como iglesia podamos mantener
la verdad de tu palabra ante los ataques de los que rechazan la verdad de la Escritura. Ayúdanos a tener conocimiento profundo de la Escritura para que nadie nos engañe. Que nuestros hijos, nuestras hijas, puedan creer en el Dios verdadero tal como se revela en la palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén.